con Linda Félix. Hola, 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 mi gente hermosa, preciosa, chula, bonita cositas, caídas del cielo que nos escuchan a través de 318 Latino. Nuevamente aquí su amigo, su servidor, su compadrito Brian García, acompañándolos desde el downtown de Shreveport con nuestra queridísima amiga Linda Félix en este segmento del 318 Latino podcast que se llama Sanamente. Linda, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Brian, como siempre, un placer poder estar aquí compartiendo con nuestra audiencia una semana más segmentos de salud mental. Claro que sí, y el día de hoy pues, tenemos un tema interesante, importante y necesario de hablar, aunque al mismo tiempo puede ser complicado de hablar y algo uncomfortable, algo que no nos hace sentir tan bien. Vamos a hablar acerca de la traición, acerca del trauma por traición específicamente. Ah, y mira, todos estamos en este planeta lleno de pecadores. Así es. Y creo que en algún momento todos hemos tenido que lidiar con alguna traición, porque así es la vida, ¿verdad? Ah, si no has tenido que lidiar con eso, me alegra mucho por ti, la verdad que qué bendición. Pero en lo más común vendría siendo en las relaciones íntimas, en las relaciones familiares, en los negocios. Así Son traiciones que nos pueden llevar a tener estos problemas de confianza, problemas de psicológicos que no nos permiten tener relaciones buenas a futuro si no trabajamos con ellas, ¿verdad? Si no trabajamos con ese trauma que hemos recibido tras esas situaciones en las que hemos vivido. Entonces, vamos a hablar acerca de eso rápidamente. Linda, cuéntanos un poquito cómo podemos definir o qué viene siendo el trauma por traición. es. Ok. El trauma por traición en específico es caracterizado por síntomas fisiológicos y psicológicos que la persona experimenta después de haber pasado por cierta situación en su vida, que involucró el quebranto más íntimo de su sentido de confianza o de intimidad. Y un ejemplo de lo que podría ser trauma por traición son los hechos que preceden a la traición. Por ejemplo, si hay una persona que estuvo en una relación estable, como todas las relaciones tienen ups and downs, y de repente se da cuenta que el esposo ha estado en una relación extramarital, no por un mes, 2, 15 años. Y hay bebés en esa relación. Entonces es algo ya como que fractura completamente la imagen que tú tenías de esa persona o de qué tan buena era tu relación y empiezas así como que, a ver. La realidad no era la que pensaba que era. Exactamente. Hasta ese momento y después de recibir esa noticia, tu percepción de tu realidad cambia completamente, completamente. Y ese puede ser un ejemplo, pero se pueden dar en diferentes niveles. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por situaciones de la vida, parejas terminan criando bebés que no son de ellos, biológicamente no son de ellos, pero los crían, los aman, los cuidan tal como si fueran de ellos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? A los 30, 35 años esta persona se da cuenta que tu mamá no es tu mamá biológica. O tu padre no es tu padre biológico. Y empiezas en esa crisis existencial de... Así le pasó a un amigo mío, porque su papá de él tenía un problema con el kidney, con su riñón. con su riñón, y ocupaba un reemplazo. Y dice su hijo, pues yo estoy al mío. Le dije, pues sabes que no puedes. No era ¿Por qué? compatible. No eres mi hijo. Qué fuerte, qué fuerte. Y la cosa es que no es solo la mentira, porque van a decir, supéralo, ¿no? Ya, o sea, no es tu papá, pero te crió, te amó, te dio de comer y todo. Pero se va hasta lo más profundo de tu sentido de pertenencia, de identidad, de quién tú eres, o de... ¿Cuál es la palabra que estamos usando temprano? De intimidad.
todos como seres humanos tenemos necesidades básicas para poder desarrollar un sentido de personalidad o de amor propio y de individualidad que se satisfacen a través de nuestro entorno y de las relaciones que establecemos. Cuando la traición pega uno de esos cimientos, empezamos a desarrollar síntomas como, por ejemplo, la ruminación, ¿no? Empieza a afectar tu sentido de seguridad en el punto en el que siempre estuvo ahí y no lo vi. O sea, todo el mundo lo veía y yo no lo veía. O cuando se empiezan a agregar elementos de que tal vez estás platicándolo conmigo, estás tratando de exteriorizar, de ventilar todo eso, cómo te estás sintiendo y de repente, ¿sabes qué, Brian? Yo también sabía, pero también sabía que no solo eso, y le agregan un poquito más y entonces empiezas a percibir de una manera diferente tu mundo, tu realidad, así como a dudar de ti mismo. Ahí es donde golpea lo más duro el trauma de la traición, porque entonces te empiezas a sospechar de todo mundo, a desconfiar. Esto es lo más cruel. Te da Empiezas como a una paranoia. paranoia es la palabra que estaba buscando. Empiezas a desconfiar incluso de ti mismo. Que siempre estuvo ahí y no lo vi. ¿Qué más es Ajá, ¿qué fuera de más la realidad? exactamente, qué más es lo que me he estado perdiendo y he estado viviendo en la realidad de esas personas, ¿no? Porque tal vez pudo haber sido algo que alguna persona te ocultó por tanto tiempo y pero esa persona era alguien tan allegado a ti que empiezas a cuestionar cuál fue el motivo detrás, manipulación, narcisismo. ¿Qué provecho sacó? Exactamente, y más allá del provecho, ¿qué satisfacción tenías tú o qué poder satisfacía el tener esa información, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte que no se habla, no se habla muy común. Y entonces, cuando estas personas están en ese sentido de reestructurando su realidad y tratando de restablecer su sentido de seguridad en ellos mismos y tratar de confiar en las personas que les rodean. Como, y dijiste, o sea, porque a veces no siempre es con una relación de novios, de una relación amorosa, puede ser entre amigos, entre familiares, digamos, Entre hermanos, Brian. entre hermanos. El ejemplo que te contaba de mi amiga cuando entramos al foro. Sí, digamos, alguien digamos, estás en una relación con una persona, esa persona te está engañando y tu mejor amigo, tu hermano, tu papá o alguien que tú conocías sabía de eso y nunca te dijo. Y todo hasta el tiempo años lo supo. después. Exactamente. ¿Verdad? Esa traición, no solamente estás recibiendo la traición de la persona que te engañó, sino también del amigo o del hermano o de la persona que pasó que sabía esa información y nunca te la dijo. Y está difícil lidiar con todo eso porque tú te quedas en un estilo posible shock, posible falta de posición en la vida de esas otras personas, como que, oye, no valía mi relación contigo lo suficiente para que me dijeras esta información. Te desasocias te totalmente. desasocias de esa persona. Exactamente. Me platicaba mi amiga cuando te estaba platicando de esta experiencia, que algo que fue el shock, cuando estaba recibiendo esa persona la noticia, hubo un momento que la persona que le estaba comunicando la noticia de la infidelidad que esta persona sabía, hubo un momento que no supo cómo dejó de oírla. Hubo un momento en el que la dejó de escuchar y todo estaba como... Todo estaba viniendo como una película dentro de ella. Sí. Como esto, tú sabías, viví esto y... Ella sigue hablando y nomás era el oído. Exactamente. O sea, Después hubo un momento en el que esa persona se quiso acercar a ella y su cuerpo estaba como... ¿No? Exactamente, no puedo. Cuando ella llegó a su casa y estaba sentada en el estacionamiento de su casa, ¿cómo llegué aquí? En todo este trayecto para ella estaba poniendo A con B, una recapitulación como
muy bizarro, ¿sabes? Poniendo todas las piezas en de dónde viene y después... Y una cosa es desasociarte de una persona, otra cosa es desasociarte de la realidad mientras estás haciendo alguna actividad como manejar, que Exactamente, está difícil, o sea, está... exactamente. Y es tan fuerte, no se habla, pero es real. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo más cruel? Que cuando las personas están tratando de lidiar con este tipo de Al mismo tiempo se me hace tan maravilloso como es el cuerpo humano que puede correr en automático mientras el piloto, cerebro está haciendo otras cosas. literal, literal, porque me decía ella, cuando se bajó del coche y estaba jalando su bolsa del coche, es como, yo estoy en la casa. En Y verdad, no me río para no llorar, digamos, ¿verdad? Porque está difícil, eso me ha pasado a mí. sí. Ah, sí, se me hace tan maravilloso el cuerpo humano, cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Nuestra Desasociarnos mente, 100% de completamente. la realidad que estamos, o sea, del trabajo que estemos haciendo, de las cosas que estamos haciendo, y que nomás corre en automático el cuerpo mientras el cerebro está corriendo estas películas dentro, ¿verdad? Y sabes que yo le preguntaba a esta chica, ¿y qué te dijo después de cuando recibiste esa noticia? ¿Qué, qué, qué explicación te dio, no? No te puede decir, porque no No escuchó. hay una. No, esta persona seguía hablando, pero Oh, ok. ella no la escuchó. Ya tan pronto empezó a... Cuando recibió el Sí, pasó esto. la noticia. Exactamente, Ya dejó de escuchar. como que inmediatamente su maybe sentido de supervivencia, ese esa respuesta al estrés que tenemos cuando estamos en una situación que es que sientes que tu integridad está en peligro, ¿no? Ese que se le llama vuela o pelea, es una respuesta literal de supervivencia. Adrenalina. Cuando estás en automático y tu cuerpo te dice, no estás segura. ¿Qué es la manera, ah, o si es posible, o si es necesario, ah, en reconciliar ese tipo de relación? Porque a veces me imagino, esta persona era amiga, ah, me mencionaste tal vez hermana de la otra persona. Ajá. ah, entonces, ahí, ¿qué se hace? O sea, se reconcilia, se pide espacio, se pide tiempo, se cancela la relación por completo y dices, sabes que ya no quiero nada que ver contigo, porque llegar a ese tipo de falta de confianza ah, puede ser difícil de mantener una relación con esa persona después de ese evento. Sí, de hecho, la historia que yo te estaba contando específicamente era la historia de esta chica que su hermana le dio una noticia de información que ella detuvo, que le pertenecía a ella. Entonces, yo creo que lo que esa persona decida hacer es muy válido. Si en un punto esa persona no está lista, o por ejemplo yo no estuviera lista para reconectarme contigo, Brian, no tienes por qué invalidar tus emociones o lo que estás procesando, cómo te estás sintiendo para darle gusto a ya, supéralo. En algún momento tienes que hablar con esta persona. Son familia, el típico, ¿no? De son familia. No importa. Es tu familia, no importa. Esa persona no supo respetar eso tan importante que era la intimidad que le brindabas, esa confianza. Yo lo veo como esta metáfora, mira, ¿qué significa o cuál es el símbolo de una casa para una persona? ¿Seguridad? Seguridad, refugio, es lo que te protege de las inclemencias del tiempo. Prácticamente tú tienes una casita y ya tienes mucho, ¿cierto? Lo mismo. Cuando llegas a recibir el trauma por traición, es como que llegan y te prenden en fuego esa casa. Se acabó. Mm. Y no te pueden decir, supéralo. ¿Y qué hago con las necesidades básicas que tengo como ser humano? Porque no tengo esa casa ya para ponerlas. Y aunque quisiera, no sé si voy a poder reconstruirlo. No, y el problema no es solamente la relación con esa persona, sino relaciones futuras que puedas tener. Bingo.
Bingo, porque si no se procesa de una manera saludable, deja tú las relaciones futuras. ¿Cómo vas a llevar o manejar tu sentido de seguridad en ti? O sea, qué tan tonta estuve que nunca lo vi. Todo el tiempo estuvo ahí en mi nariz y yo era la única que no sabía. Claro. Y mira, hay diferentes maneras de procesar las cosas, entiendo esto. O sea, para mí, alguien me traiciona, dejo de hablar con esa persona. Y es así de simple para mí. O sea, no le guardo ningún rencor, no odio a esa persona. Y si en algún futuro llegamos a reconciliarnos, llegamos a volver a hablar por cualquier motivo, trato de empezar una relación diferente con ellas, pero a distancia, ¿verdad? O sea, ya no eres la misma persona para mí que eras antes. Si necesitamos hablar, ya sea porque somos familia, porque ah, trabajamos juntos o lo que sea, está bien, pero ya no eres la misma persona para mí. Hablo contigo, seré sociable contigo, pero no puedo, al menos yo, no puedo tener esa misma relación. Y se vale, y se Ajá. tiene que respetar, y que no te importe tanto si otra persona lo respeta o no, pero respétalo tú, hónralo tú y no te sientas culpable. Es mucho de lo que se trabaja en sesiones después de eso, como tu sentido de identidad y tratar de volver a recoger los pedazos de esa intimidad que fue quebrantada y tomar posesión de quien tú eres y poco a poco permitirte, porque no va a ser de fácil así como que, hoy sí, ya no pasó nada y vuelvo y súper abierta. Toma tiempo y duele y es complicado, pero es parte de lo que se tiene que trabajar. Y si no se trabaja de una forma saludable, no le da cierre al ciclo, va a ser algo que te va a estar acechando, va a ser algo que te va a hacer dudar o de poderte relacionar de una forma más saludable y productiva, incluso en el trabajo. Porque el golpe te lo dieron en una de las áreas más, en uno de los cimientos de tu individualidad. Eso te va a afectar, es como si te cortaran una pierna. Entonces o estás pisando sobre un... Pero, y a futuro, digamos, tenemos que sobrepasarlo. O sea, no es algo que se haga ya a comando, o sea, nomás porque digo, ya pasó. No sé. No, pero yo siento que de alguna forma es nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos sobrepasar este tipo de eventos o sobrepasar este tipo de lesiones, ya sea a nuestro ego o a nuestra autoestima. Ah, porque si no será muy difícil en un futuro poder crear relaciones que puedan ser mantenibles. Lo es. Y yo creo que ese proceso va a ser diferente para cada persona, Claro. porque para una persona puede haber sido, boom, fallece tu esposo y de repente te llega la otra familia al funeral y se te cambió la perspectiva, ¿no? Y te tienes que mover, tienes que lidiar con tu duelo, bla, 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 bla. No pasa nada. Pero ¿qué pasa con esas personas que están, es una exposición prolongada al hecho y que tal vez lo comparto contigo y tú me agregas poquito? Y tal vez alguien más se entera que yo ya sé y alguien más le pone otro poquito. Va a tomar un poco de No solamente tiempo. te engañó con él, también te engañó con este. Exactamente, ¿no? Y miles de cosas. Entonces, son situaciones que se van a hacer diferentes para todos, claro que sí. Ese es cuando tú te das cuenta que esa situación que viviste está afectando la forma como te relacionas, uno, contigo mismo, cómo te ves tú, porque cuando empiezas a dudar de ti mismo, ahí ya estuvo un problema grande. No sé. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te estás etiquetando? ¿Cómo te estás relacionando con los demás? Porque si no hay sentido de seguridad en uno mismo, mucho menos voy a confiar en ti. Mira, siento que tienes un punto tan importante ahí porque el enemigo que yo tengo para mí es dudas hacia mí. O sea, cuando empiezo a dudar de mí mismo es cuando mi cerebro empieza a hacerse nubes negras, ¿verdad? No pienso bien,
no tengo claridad, no tengo propósito, o sea, dudar de mí mismo es lo peor que me puede pasar a mí. Y es mi experiencia personal. Siento que una traición empieza a ser eso. Yo por eso me bloqueo de esas personas. Yo por eso no me dejo guiar por esa emoción de, oh, me traicionaron, pobre yo, pobre esto, por aquello, ¿verdad? Pero prefiero como poner un firewall, poner un bloque de, ok, esta emoción está pasando aquí, no puedo lidiar con esto en este momento, déjame alejo de esta persona y lidio con esto poco a poco a mi manera, como yo puedo, ¿verdad? Ah, la población en general siento que puede ser algo similar. O sea, si empiezas a llegarte a esas dudas de ti mismo, es difícil funcionar. Es difícil, es muy difícil. Mira, la diferencia entre el trauma normal y, por ejemplo, me enteré que mi esposo me está siendo infiel y vamos a divorciarnos. O simplemente decidimos que tal vez nuestros intereses cambiaron, no tenemos mucho en común, nos vamos a divorciar. Traumático, sí duele, ¿no? Aquí yo creo que la diferencia entre ese tipo de situaciones que te estresan, como la infidelidad, que no le estoy quitando importancia, y el trauma por traición, es cuando quebranta uno de los valores más íntimos de tu confianza. Es, por ejemplo, tú dices, con esas personas que me traicionan, pongo una barrera, no puedo lidiar con esto. Sí, pero cuando te llega de una persona que tal vez nunca esperaste que llegara, ¿verdad? Exactamente, esa persona llega y te raja el corazón, te vas a alejar, pero te lo llevas rajado. Y vas a tener que no estás lista para lidiar con la persona, pero el daño te lo llevaste dentro de tus cords, dentro de tu cimiento. Y vas a tener que aprender a sentarte con esa emoción y decir, ok, es lo que es. Y en ese momento empezar a hacer paces con lo que sea que tengas que hacer término y empezar a procesarlo y crecer de eso. ¿Qué pasa? Que muchas personas, por lo íntimo que viene a ser el trauma por traición, duele mucho desprenderse de esa imagen que idealizaste, tal vez lo más íntimo, tu hermano, ¿no? Tu pareja, tu madre. ¿Qué más íntimo que esas figuras que te crearon, que fueron tu símbolo de amor? Un lugar donde tú sabes que vas a poder ir y vaciar tu corazón, y esa persona va a tener la madurez y el temple de contener esa información, sin darle un juicio, sin darle una etiqueta, simplemente contenerla. Porque muchas veces las personas que están lastimadas en lo más íntimo no necesitan que tú le digas si es bueno o es malo. Esa persona ya sabe cómo se está sintiendo. Claro, claro. Nada más necesitan un lugar seguro donde dejar sangrar eso que está doliendo, ¿no? Y está difícil eso. ¡Oh, O sea, sí! es difícil ir a hablar con alguien sabiendo o no sabiendo. O sea, darle información a alguien que sabes que el consejo que te van a hacer es un consejo tan estúpido. Sí. O algo así, o sea, nomás escúchame. O sea, yo sé lo que está pasando. Nomás escúchame. No me digas nada. Escúchame ya. Sí. Y fíjate que yo como amiga, cuando alguien me busca como amiga, no como proveedora de servicios de salud mental, y me dicen, hey, necesito hablar. Sí. Es lo primero que yo les pregunto. ¿Quieres que solo te escuche? Ajá. ¿O estás buscando mi opinión? Porque luego también Claro. la opinión de otra persona, mándalos al carajo. Claro. Tú no tienes por qué estar lidiando con Sí, ya sé. ¿Quieres tomar el centro tú ahora? Sí, pasa, ¿no? Que todo el mundo quiere decirte que ellos saben qué es lo mejor, cómo tú tienes que manejar esta situación. Sí, todo el mundo sabe qué es lo mejor para ti. Exactamente. Entonces, busca un lugar seguro, una persona que va a cuidar de tu integridad emocional. Si sientes que no tienes esa persona, siempre puedes venir a los proveedores de salud mental. Ellos están entrenados y capacitados para cuidar ese tipo de información, cuidar de tu integridad emocional y ayudarte a procesarlo. Entre más nos tardamos a veces, porque a veces es complicado ya llegar a terapia, pero
llegar con una de esas heridas es mucho más complicado, porque ¿cómo te explico que me siento una tonta? Que estoy cuestionando cada momento de mi vida porque me viste pasar por esta prueba, me viste pasar por el fuego y me dejaste quemarme en él. Es difícil. Entonces, si estás en una situación donde sientes que te está costando digerir este tipo de trauma, por algo es un término clínico, por algo está dentro de los estudios que nos dan y el entrenamiento que recibimos, que no se habla tan comúnmente como de, ay, tengo trauma por traición. Igual, ¿ves? Hasta nos reímos, pero es la verdad. Y es algo que cuando llega a afectar a una persona, puede ser invalidado o pasado por alto, pero es una de las lesiones más fuertes que puedes vivir como ser humano. Definitivamente. Así Para es. aquellas personas que estén buscando conseguir ayuda en estos momentos, que están diciendo, ¿sabes qué? Sí, necesito ayuda. ¿Cómo podemos contactarte, Linda? Así es, siempre me pueden mandar un mensajito, darme una llamada al 903-445-0814 o me pueden mandar un correo electrónico a lindafelix.lc@gmail.com. O también nos pueden contactar por Tribu Latino, nos pueden mandar un mensajito y nosotros nos comunicamos con ustedes. Así es. Y ahí quedó la información, damas y caballeros. Nos vemos en la próxima edición de Sanamente con Linda Félix aquí en 318 Latino Podcast. Hasta la próxima. 318 Latino tiene solo tus mejores gustos. En internet desde Shreveport.